Ante todo, tengan ustedes muy buenas noches, doctores. Les pido las disculpas del caso respecto a que, bueno, siempre a veces con los medios tecnológicos que en estos tiempos estamos ya manejando, siempre hay inconvenientes a veces con la línea, con la misma computadora, en este caso también con un poquito de lo que es el Internet, ¿no? Que estos días seguramente ustedes también han visto que pues la banda ancha está funcionando, ¿no? No parece una banda tan ancha, ¿no? Sino una banda bastante corta, ¿no? Bueno, sin más tiempo que perder, les voy a pedir, por favor, que puedan confirmar si el audio está correctamente, si ven la pantalla en perfectas condiciones, para poderme presentar y empezar el banqueo del día de hoy, por favor. Muy bien, sin más tiempo que perder, con el permiso del profesor Héctor Hernández, con el permiso del doctor Luis Huiza, vamos a dar inicio a este banqueo de ortodoncia del día de hoy en la clase número 1 correspondiente a la preparación del ENAO número 2, del año 2022. Muy bien. Muy bien. Lo primero que tenemos que hablar respecto a ortodoncia a nivel de doctores que solo los 4 ítems son mi nombre es Ángel Aidana, soy cirujano dentista de profesión, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar del Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿no? Ahí he hecho mi especialidad, no trabajo ahí, pero he hecho mi especialidad ahí mediante el sistema de Consejo Directivo de Residentado Odontológico. Ustedes seguramente lo conocen y seguramente también van a participar de ese tipo de especialidad, de ese sistema de la especialidad, que es una de las sistemas y las maneras, las formas, vamos a llamarlo así, de obtener una especialidad, como se dice, jugando en pared. ¿Qué quiere decir eso? Que la preparación no es tal como una segunda especialidad que la podemos hacer en una universidad, sino que tiene un plus muy grande, que es el realizar la especialidad, la parte práctica, la parte de la casuística en un hospital. En este caso yo lo hice en el Instituto Nacional de Salud del Niño, mi universidad de origen de esta segunda especialidad es la Universidad Nacional Federico Villarreal. Muy bien, continuamos. Cualquier consulta estoy muy bien. Me dice que no se escucha, por favor, puedan confirmar eso. Escuchando entrecortado, ya revisa la conexión. Con las
más en lo que es la transmisión de la señal de internet. Por favor, nuevamente y comentar, por favor, respecto al audio y la... Podamos continuar, por favor, con las disculpas del caso, obviamente. Quisiera saber si me escuchan, por favor, y pueden ver la pantalla. Sí, doctor, sí se le logra escuchar, pero no se visualiza la pantalla. Muy bien. No, no, ahorita voy a poner. Por favor, para poder confirmar. Sí, doctor, ahora se le puede escuchar y visualizar la pantalla. Muy bien, muchas gracias. Bueno, con las pruebas del caso ya me he presentado correctamente. Voy a continuar con las diapositivas. Lo que podemos hablar en ortodoncia a nivel del examen nacional de odontología son 4 ítems. ¿Por qué aquí en Ciremo nosotros nos hemos dado la molestia y nos hemos dado el tiempo para poder realizar este pequeño súper resumen? Debido a que hoy día el tema que nos reúne es el poder ver y el poder hablar, el poder tomar nota y tomar conocimientos respecto a los temas que tienen que ver netamente con las preguntas que se nos van a dar en el examen nacional de odontología, el ENAO. Entonces, ¿cuáles son los ítems que nosotros vamos a ver principalmente? Es cefalometría. Cefalometría es una rama es un curso, vamos a llamarlo así, de la ortodoncia, que trata de qué, de tomar mediciones a nivel de puntos. Esos puntos nos van a dar planos y la conjunción de esos planos o la intersección de esos planos nos van a dar ángulos, ¿verdad? Esos ángulos los vamos a hacer a través de puntos que vamos a ver cuáles son y con los cuales vamos a obtener una serie de medidas. Esas medidas nos van a poder permitir que nosotros podamos acercarnos lo más probable a un diagnóstico. ¿De qué manera? De una manera esqueletal, un resumen esqueletal. Vamos a ver la relación, por ejemplo, de lo que es el maxilar con la mandíbula, con la base del cráneo, con los huesos de la base del cráneo, y nos van a indicar en la radiografía, la cual vamos a utilizar, es la radiografía cefalométrica, ¿no? Otros le llaman la lateral. Con todas esas medidas vamos a tener un acercamiento más al diagnóstico de la maloclusión, de la patología que vamos a tener. Pero ojo, la cefalometría trata de encontrar anomalías a nivel de qué tipo, a nivel de tipo esqueletal, a nivel de tipo óseo. Por lo tanto, lo que vamos a obtener con la cefalometría, por ejemplo, de Ricketts, que vamos a ver Steiner, vamos a ver Villor y Araba,
nos van a dar esos acercamientos. Y obviamente los colegas y docentes que hacen las preguntas del ENAU, obviamente necesitan que nosotros tengamos la capacidad para resolver ese tipo de interrogantes respecto a la cefalometría, ya que es muy importante una parte, si bien las radiografías son exámenes auxiliares, en este caso, estos exámenes auxiliares a través de la cefalometría, como son la radiografía lateral, nos va a permitir tener un acercamiento casi ya a un 60% respecto al diagnóstico que vamos a encontrar de esa patología. Muy bien, otro tema que vamos a ver muy importante son los patrones. ¿Qué son los patrones? ¿Qué son los biotipos faciales? ¿No? Mucho se habla de eso, ¿no? Para poder clasificar a un ser, a una persona, ¿no? ¿Qué biotipo tiene? ¿No? Y eso nos va a ayudar a determinar también el tipo de maloclusión o la patología que pueda aparecer. Las maloclusiones, ¿qué son las maloclusiones? Sabemos ya nosotros, doctores, qué cosa es una maloclusión, sabemos la definición de una maloclusión. Estas maloclusiones a su vez se clasifican en maloclusiones dentarias y en maloclusiones esqueléticas. Nosotros sabemos cuáles, las vamos a clasificar y las vamos a ver. Hábitos. Es muy importante en estos tiempos hablar de los hábitos, especialmente los hábitos nocivos y adquiridos. Los hábitos pueden ser precursores en la etapa de la infancia de maloclusiones posteriores, de patologías posteriores, las cuales la vamos a ver. Nocivos y adquiridos, ¿no es cierto? Nocivos son los que producen más daño y adquiridos los que al correr de la vida, del desarrollo del niño, ¿no? Va adquiriendo, como bien dice el nombre, ¿no? Valga la redundancia. También vamos a ver las características clínicas de las personas, ¿no? ¿Cuáles son las características? También vamos a ver cuáles son las características clínicas de la maloclusión, de las patologías, de los hábitos, de los patrones, de las maloclusiones. Es muy importante saber eso en odontología. Vamos a ver finalmente qué es el análisis facial, ¿no? Bueno, les hago una enumeración en este caso de cefalometría, ¿no? De cefalometría, de los patrones, pero, o sea, esto es indistintamente, sin ningún tipo de orden. Esto nos va a permitir el hecho de que nosotros podamos resolver este tipo de preguntas. No es que las preguntas están enfocadas o el banqueo en que solo cefalometría primero o patrones vienen después, no, es indistintamente. La mecánica es la siguiente, doctores. Los que ya han participado alguna vez saben cómo es la mecánica de trabajo de mi persona, ¿no? Respecto a que cómo se hacen las preguntas elaboradas, ¿no? Primero tomamos un porcentaje de preguntas ya de años pasados, luego realizamos nosotros la corrección de algunas preguntas para subirles el nivel a las preguntas. Tercero, también le insertamos a cada pregunta una respuesta, pero la respuesta que va acompañada de una justificación científica, una base científica, una base teórica la que nos vaya. Y eso también, a manera de conocimiento, nos va a quedar bastante claro, ¿no? De tal manera que cuando nosotros hayamos terminado la sesión del día de hoy, nosotros tengamos, pues, conceptos bastante claros respecto a ortodoncia y, bueno, dirigido a lo que es el ENAO. Ante cualquier interrogante y pregunta que tengan, no deben escribir al chat, estoy controlando permanentemente. Una de las preguntas clásicas, ¿no? La estructura, la morfología de la pregunta en el NAO es la siguiente. Por ejemplo, la que estamos viendo ahí, ¿no? Simplemente no le ponemos numeración, no le ponemos una determinada letra, nada. Lo que sí hacemos es que ponemos la estructura, porque es más o menos la manera en que se hace la pregunta, ¿no? Dicho sea de paso, vamos a leerla y vamos a aprender un poco el día de hoy, a leer bien la pregunta, a desarrollar bien la parte introductoria que nos da esta introducción. Durante la deglución normal, nos dice que podemos observar lo siguiente. Nos está hablando de la deglución normal. Doctores, nosotros para poder hablar de una deglución normal, tenemos que saber cómo es una deglución anormal, ¿verdad? Entonces tenemos que ya tener en nuestra cabecita, en nuestro cerebrito, tenemos que saber qué cosa es algo anormal para poder resolver los ítems de la pregunta. Muy bien. Dice A, proyección de la lengua entre el espacio interincisal. ¿Será normal? B,
sellado labial y desoclusión de las piezas dentarias, sellado labial y máxima intercuspidación, apertura labial y máxima intercuspidación, máxima intercuspidación y proyección de la lengua entre el espacio incisal. Muy bien. Vayamos leyendo y analizando, ¿no? ¿Cómo es una deglución normal? Podemos hacer también dentro de nuestro propia mímica para poder ver cómo es la deglución normal. ¿Será que la lengua se proyecta en el espacio incisal? ¿Se habrá un sellado labial y las piezas se desocluyen en la deglución? Hablamos de la masticación, ¿no es cierto? Todo ese proceso que se hace hasta, ¿no?, elaborar el bolo alimenticio. Muy bien, doctor. La B, sellado labial, desoclusión, B. Muy bien. A ver, siempre voy a esperar que un número un poco grande pueda hacer su respuesta para hacer la réplica o en todo caso hacer la corrección correspondiente. Todos han marcado la alternativa B. A ver, vamos a dar, por favor, estamos comenzando con la primera pregunta. Por favor, tómense un tiempo más, un respiro más para poder responder. En un segundo estoy revisando la respuesta. Muy bien. Ya tenemos una gran cantidad de respuestas, perdón. Muy bien, hemos leído muy bien, ¿verdad? Exactamente, ¿no? La mayor parte había marcado en una primera instancia sellado labial y desoclusión. En una deglución normal, doctores, no puede haber una desoclusión, al contrario, ¿no? Tiene que haber un sellado, sí, ¿no? Que es igual a la respuesta B, pero tiene que haber una máxima intercuspidación, porque si nosotros vamos a tener una desoclusión, hay una interposición de la lengua, ¿no? En el espacio que tenemos el espacio cruzal, ¿no? Es como, por decir, si durante la deducción normal nosotros creyéramos que hay una proyección de la lengua, no, al contrario, ¿no? Eso ya es un hábito, ¿no? Hay una patología y hay una devolución anormal el hecho de que tomen apunte de que la proyección de la lengua en el espacio interincisal es un problema muy delicado, ya que nos va a producir, ¿qué? ¿No? Nos va a producir una mordida abierta, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado primero, doctores, a leer, ¿no? Nosotros sí hemos visto, por ejemplo, la primera pregunta, hemos dicho, no es la C, es la B, perdón, y ya está, no, tenemos que leer, ¿no? Es muy importante, por eso encima nos tomamos el tiempo para que ustedes puedan leer, analizar, ¿no? Porque vamos a ir a la resolución de la respuesta. Muy bien. Tomemos nota, tomemos screen. ¿Qué es una clasificación? Como ya les había dicho, ¿no? Para saber algo normal o anormal o viceversa, tenemos que saber lo propio, o sea, de lo normal tenemos que saber lo anormal y de lo anormal lo normal, ¿verdad? Muy bien. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, por favor, tomemos nota, analicemos que en este momento yo voy a proceder a realizar la explicación.
Muy bien. En el tipo 1 no causa deformación, por lo tanto es todo lo normal. En el tipo 2 hay una presión lingual anterior. ¿Cómo podríamos interpretar eso? Como una proyección de la lengua en el espacio interincisal. ¿Qué nos va a producir la presión lingual anterior? Una mordida abierta anterior, una mordida abierta y vestibulación. O sea, quiere decir que los dientes se van a encontrar, en resumen, volcados, ¿no es cierto? Y la mordida se va a encontrar abierta. A su vez, también se puede presentar en el tipo 2, donde hay una presión lingual anterior, una mordida abierta, vestibulación, y a su vez agregado una mordida cruzada posterior, que puede darse a que la mordida cruzada posterior, a que la lengua se encuentra descendida, ¿no es cierto? Va a ocasionar de que la mandíbula en el sentido transversal sea pues, más amplia que la del maxilar, ¿no? Pero ocurrida, ¿por qué? Ocurrida, ¿por qué? Porque la lengua se encuentra en mala posición, se encuentra en una posición descendida, que también nos van a venir seguramente preguntas donde nos van a preguntar cómo encontramos eso, ¿no? Muy bien, habiendo el tipo 2, el tipo 3 es lo mismo, pero se agrega una mordida abierta lateral y mordida cruzada, obviamente. El tipo 4 es el más grave, donde todo lo que vemos en el tipo 2 y 3, bueno, se conjuncionan. Muy bien. Esta es una pregunta que obviamente la ven escaneada. Es una pregunta clásica respecto a lo que nos pide el ENAO. Según Angle, ¿no? Es uno de los padres de la ortodoncia, nos dice que una maloclusión clase 2, división 1, se caracteriza por, ¿ya? No se preocupen que yo al final de la clase voy a dejarle al coordinador todas estas diapositivas con la correspondiente resolución y con la respuesta marcada, ¿no? Completamente resaltada. Ya no hay problema. Según Angle, una maloclusión de clase 2, división 1 se caracteriza por qué. Muy bien. Empezamos porque nosotros tenemos que tener en cuenta que, ¿qué es lo que nos está pidiendo la pregunta? Según Angle, ¿no sé? Muchas veces nos va a decir sí, según Angle. O muchas veces no nos va a decir quién. Pero dice una maloclusión. Tenemos que tener en cuenta que Angle, ¿qué es la característica de Angle? ¿Cómo es su clasificación? ¿Será de tipo esqueletal? ¿Será de tipo dentario? Es más dentario, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Entonces, vamos a hacer. Según Angle, puedo rayar el formato, ¿no? Que nos dan. Una maloclusión de clase 2.1 se caracteriza. ¿Se acuerdan que cuando habíamos iniciado hablábamos de características clínicas? Muchas de las preguntas, por no decir la gran mayoría, tienen que ver con las características clínicas normales o anormales, ¿no? Entonces tenemos que estar muy familiarizados con eso, ¿no? De tal manera que cuando terminemos el día de hoy, ustedes tengan pues sumamente claro los conceptos respecto a maloclusiones, a las clases, a las divisiones, a todo lo que vayamos a ver en este momento, ¿no? Entonces, si revisamos la respuesta, vamos a ver de que nos dice que ¿cuál de esas alternativas, la A, B, la C y la D, es la característica de la maloclusión clase 2? Incisivos laterales superiores vestibularizados, una mordida abierta anterior, un overjet disminuido, un overbite 20% o un overjet aumentado. Entonces ya han hecho ustedes su respuesta, ya la han marcado la hoja. Entonces vamos a revisar en este momento que, a ver, la A, pronuncian que el incisivo lateral superiores vestibularizados, laterales. Ojo, leamos bien, muy bien la pregunta. En una maloclusión clase 2, solo los laterales se encontrarán visualizados y los superiores centrales se encontrarán en buena posición. ¿Y los caninos cómo estarán? ¿Será que en una maloclusión de una clase 2, división 1, simplemente habrá movimientos de unos tipos de dientes y otros no? ¿Habrá una mordida abierta anterior en una evolución de clase 2, división 1? ¿Habrá un overjet disminuido? El overjet, ya sabemos, ¿no? Manejamos ya el tema del overjet, overbite, cuántos son los porcentajes, o, por ejemplo, puede ser de que el overbite nos den en milímetros, si eso es correcto, o el overjet nos den en porcentaje, o sea, si eso es correcto, esto también tenemos que tener muy en cuenta porque las preguntas están hechas en base a que muchas veces nosotros incurramos en error. No necesariamente las preguntas están hechas a simplemente que marquen y listo, ¿no? Sino que ahí tienen ellos, ¿no? Bueno, los elaboradores, el hecho del grado de dificultad lo ven a que las personas
sean pues lo más estrictas posible y que las personas que tengan buenas notas o aprueben el ENAO tengan pues, un filtro muy, muy, muy especial, ¿no? Respecto a la calificación que puedan tener. Ese es el nivel de preguntas que se da el día de hoy. Efectivamente, ¿no? La respuesta es overjet, aumentar. Analicemos las otras respuestas. Los incisivos laterales superiores, no necesariamente solo ellos. Hay una maloclusión, la cual nosotros vamos a ver que sí, efectivamente tiene los incisivos laterales vestibularizados. Hablamos de vestibularizados volcados, también pueden ponerle ahí en la terminología proinclinados, ¿no? ¿No? Eso, por ejemplo, proinclinados, todos esos términos los vamos a ir viendo respecto a la pregunta que nos hagan, ¿no? Muy bien, vamos a ir a la parte resolutiva de, listo, aquí, ¿no? Es muy importante, doctores, que nosotros tengamos estos cuadritos, podamos volverlos a revisar, no solo de la clase 2, división 1, sino de la 2.2, de la clase 1 también, porque la clase 1 también tiene maloclusiones, ¿no? Hay clasificaciones, por ejemplo, de Anderson, hay diferentes tipos de clasificación. La clase 2.2, pero también siempre se clasifica, tiene sus subdivisiones, ¿no? Entonces, eso es muy importante, doctores, que nos tomemos nota. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice la teoría respecto a las características dentales de una maloclusión en este caso ya, ¿no? Clase 2, división 1. Hay un resalte incisivo excesivo. ¿Qué quiere decir que esto? ¿No? Hay un resalte excesivo. No nos compete analizar la causa, ¿verdad? Si el problema es a nivel óseo, si es dentario, ¿no? Si el maxilar es el que se encuentra adelantado o la mandíbula es la que se encuentra retenida. No, nos tenemos que regir simplemente a la pregunta, ¿ya? Ojo, nos podemos pensar, podemos poner discrepancias o haber leído de repente en el internet que de repente otro problema de la maloclusión es solo los laterales. No, tenemos que siempre regirnos y guiarnos de la base científica, ¿ya? La base científica. Y obviamente las preguntas se hacen respecto a una base científica, ¿no es cierto? Lo hacen a un libro, a un autor específico. Muy bien. Pasamos a la conformación de preguntas respecto al análisis cefalométrico. Nos dice que en esta pregunta, que la letra, que según el análisis cefalométrico, el ángulo que nos indica inclinación dentaria del incisivo superior es, ¿no? Entonces nosotros ponemos, no nos está diciendo qué análisis cefalométrico es, ¿verdad? No nos está diciendo. Entonces tenemos que pensar, ¿quién habla de números? ¿Qué análisis cefalométrico considera un 1, un NB, un LSN? Tenemos que tener muy claro ya, ¿no? Entonces, para resolver la pregunta, no sé de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, el análisis que habla que le pone una denominación numérica a lo que es el incisivo, sea superior o sea inferior, ¿no? Es Steiner. Y Steiner también habla de NB, NA, SNB, SNA. Por lo tanto, si estamos hablando la inclinación dentaria del incisivo superior hablamos de 1, incisivo, ¿verdad? Incisivo 1. Y si hablamos de superior, ya tenemos que tener en cuenta que el punto más posterior, ¿no? De la espina nasal anterior, cerca de la espina nasal anterior, más profundo, de la parte anterior del maxilar es el punto A, ¿verdad? Y el punto A, ¿dónde se encuentra? En el maxilar. Entonces, respuesta correcta, respuesta sí, vemos la D. Muy bien. Vamos a ver cuántos han acertado con la respuesta. Muy bien, la D, doctores, muy bien. Ese es el tipo de preguntas que nos puede venir, que según el análisis cefalométrico no nos dice de quién, nos puede decir que es de Ricketts, de Villor-Yárava. ¿Qué nos indica los ángulos? Entonces hay que tener en cuenta eso. Para un poco ahondar y profundizar los conocimientos, vemos que el ángulo
Es un ángulo formado por el eje longitudinal decisivo superior y el plano NA. Hay una norma específica 22 que si se encuentra aumentada indica la proinclinación decisivo superior, o sea que está vestibularizado, ¿no? Proinclinado es lo mismo. Y si está disminuida indica una retroinclinación. Si el nación se ubica hacia atrás, nos dice que la base craneal está corta y si este ángulo disminuye, se cierra, ¿no? Bueno, pero bueno, para la explicación simplemente, ¿de dónde viene el ángulo? Muy bien. Aquí, otra pregunta. Cuando el ángulo formado por el plano de Frankfurt y el plano de mandibular se encuentra disminuido, ¿qué nos indica? Ya nos está diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a ver si tenemos el cuadrito. Vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Vamos a poner un cuadro. Dice, ¿qué es el ángulo de Frankfurt? Tenemos ya claro que hablamos de porión, ¿no es cierto? Y orbital, ¿no es cierto? Orbital. Vamos a dibujar orbital y nuestro porio. Ahí un poco, ¿no? Entonces, nos dice que este plano, ¿qué es un plano? Es la formación, es la unión de dos puntos, ¿verdad? No está tan recto. Y el plano mandibular, vamos a ir acá abajo, que sería gonio, ¿con quién? Con mentón, ¿no es cierto? Ya tenemos que tenerlos automáticamente ya señalizado, ¿no? Y digamos, es así nuestro gonio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es transportar nuestra medida acá. Ya está, ya tenemos nuestro ángulo. ¿Qué es un ángulo? La intersección de dos planos. ¿Qué es un plano? La unión de dos puntos craniométricos o cefalométricos. Entonces nos dice que cuando este ángulo se encuentra disminuido, sinónimo, se encuentra cerrado, se encuentra obturado, ¿no? Nos indica hiperdivergencia mandibular, rotación maxilar, protrusión maxilar, hipodivergencia mandibular y protrusión mandibular. Aquí vienen los tips, doctores. Aquí viene la carnecita. Para poder resolver este tipo de preguntas que nos pueden parecer muy ambiguas, preguntas donde nosotros no tengamos de repente el conocimiento necesario o por motivos, por situaciones de nerviosismo y situaciones de que hay mucha confusión de hablar de hiper, de hipo, de divergencia, de mandíbula, de maxila, de rotación. ¿Qué vamos a hacer? Primero, nosotros te vamos a tener en cuenta qué es lo que nos piden. Ángulo, por dos planos, ya sabemos los planos. Y leemos los planos. ¿Qué nos dice acá? Plano mandibular. Por lo tanto, al hablar de mandíbula, estamos hablando solamente de qué? Del hueso mandibular. Por lo tanto, estamos hablando de maxila, de maxilar superior, ¿no? Dicho sea de paso, doctores, muchas veces en la literatura no utilizamos el término maxilar inferior, sino siempre hablamos de mandíbula. Pero por alguna expresión de querer confundir o de querer un poco poner en problemas a los estudiantes que dan el examen, a veces suelen poner maxilar inferior, pero lo normal es que siempre hablemos de mandíbula. Muy bien. Listo. Entonces, ¿cuál sería para ustedes la respuesta? Si estamos hablando de mandíbula, entonces nos vamos a nuestra hoja y vemos que todo de maxilar lo vamos a descartar. Entonces, ¿es una ayuda? Sí, es una ayuda, ¿verdad? Jugar al descarte. Ya sabemos que no es rotación ni protrusión. Entonces, ahora, vamos a buscar algún término que nos pueda ayudar. Disminuido. Entonces, ya jugamos con nuestras manos, ¿no? Mayor, menor, ¿no? Mayor, grande, menor, pequeño. Entonces, ¿qué podría causar en la mandíbula? Ya, hablamos de mandíbula aquí, muy bien. Ya. ¿Quiénes tienen mandíbula? Pues mandíbula 1, mandíbula 2, mandíbula 3. Entonces, doctores, cuando nosotros estemos por alguna situación, no sepamos la pregunta, vayamos a este tip. Descarte, por favor, descarte. Cuando no tengamos muy claro el conocimiento, descarte. Muy bien, tengo 3, ¿no? Si me dice que esos dos planos, cuando yo los transporto,
Este ángulo, ¿de qué tipo es? ¿De qué, en los planos del espacio, ¿no? ¿De qué origen es? ¿Será vertical? ¿Será horizontal? ¿Será coronal? ¿De qué tipo es? Es de tipo de cómo lo estamos mirando, cómo miramos la radiografía cefalométrica. ¿Qué le llamamos? Será sagital, ¿verdad? Entonces, si esta medida se va a medir, ¿no? De acá, acá, por ejemplo, como está bien en el gráfico, nos va a dar un número, ¿no es cierto? Digamos, a ver, aquí lo voy a hacer. Ya, así, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuánto midió? 10, digamos, es un número, ¿no? Pero ¿qué pasa si esto se cerró? Y ya no es acá, sino es acá. Ya nos va a dar un 6 o un 7. Entonces trasladamos esto a las preguntas. Si este ángulo que era 10 lo encontramos en 15, ¿qué sería? Hiper, ¿no es cierto? Hay una divergencia, ¿verdad? Pero si está disminuido es una hipo. ¿Listo? Por lo tanto, marcamos todo lo que es menor. Hipodivergencia mandibular, respuesta correcta, respuesta cierta. Ese es en sí. Y ahí nos quedamos, ¿no? No vamos a volver a revisar, por favor. Muchas veces el error está en que no sabemos la respuesta, pero utilizamos nuestros tips para poder resolver, ¿no? Por descarte. Pero una vez que tenemos la respuesta, marcamos y seguimos revisando. Pero si nosotros no tenemos el conocimiento necesario, estamos dudosos, pero tenemos el tip de que podemos resolverlo, marquemos y listo, y vayamos con todo, ¿no? Con mucha fuerza, ¿no? Como dice la fe nos ayudará, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Si quieren hacer el a los tips, no hay ningún problema. También está acá en las referencias bibliográficas de lo que nosotros hemos hecho, la búsqueda de la pregunta que se ha hecho, ¿no? Muy bien. Seguimos con estas preguntas de ese tipo. Algunas son bien claras, pero otras también son muy antiguas. En una relación canina clase 1. Estamos hablando de dentario, ¿no es cierto? De tipo dentario. Entonces, si nosotros no tenemos el conocimiento de qué es una relación canina, bueno, no vamos a poder evaluar por una patología, una maloclusión, no una relación. ¿Cómo es? Si no sé cómo es la relación clase 1 canina, o sea, ¿cómo será la clase 2? No lo voy a poder. Entonces, aquí hay un poquito de confusión. Leamos cada pregunta y cada respuesta, ¿no? Incluso podemos utilizar también nuestros tips, ¿no? La lengua, para ver dónde coincide, en qué cúspide, en qué fosa, bueno, de acuerdo a lo que dice acá, ¿no? Generalmente el canino no tiene fosas, tiene cúspides y el cíngulo nada más. Entonces, veamos, por favor, cuál es cada uno y cuál para ustedes es la respuesta correcta. Claro, muchas de las preguntas tienen que ver con lógica, pero no olviden que en el examen a veces la lógica queda de lado respecto a que nosotros, bueno, por experiencia les digo que muchas veces tanto en el examen de INAO, también en el examen de CODIRO, ¿no? Que tiene un nivel un poco más fuerte, es que muchas veces el nerviosismo es el que nos hace incluso leer mal la pregunta, ¿no? Entonces, este tipo de banqueo se hace con esa finalidad de que ustedes vayan familiarizándose con las preguntas, ¿no? Entonces hacemos nuestro gráfico, nuestro canino, ¿no? Muy bien, nuestro gráfico. Como es una clase 1, entonces vamos a ver ahí, ¿no? Lo vamos a dibujar nuestro canino. Disculpen, no soy tan dibujante, bueno, no estoy tampoco con un lápiz muy exacto. Entonces vamos a ver de qué, ¿cómo será, no? ¿Cómo será una relación canina? ¿Dónde caerá? A ver, dice que la vertiente mesial del canino superior coincide con la vertiente mesial del canino inferior. Si sería mesial con mesial, ¿no? ¿Cómo veríamos esa oclusión? La cúspide del canino superior coincide con la cúspide del canino inferior. La vertiente mesial del canino superior, vertiente mesial, coincide con la vertiente distal del canino inferior. Muy bien, nunca lo olvidé. Luego aquí viene el premolar. Y vemos toda la interdigitación
que debe haber, ¿no? Cada una, toda la interdigitación que debe haber. Que, bueno, no están preguntando. Entonces, la respuesta, como bien dicen algunos autores, por lógica, la respuesta sí, ¿cierto? Pero no se puede pasar, ojo, ¿no? No va a ser que nos dé un mesial por distal y me la pregunta y el puntaje completamente errado. Es bueno recordar, a veces las preguntas más fáciles y las preguntas más, resolvemos las más complejas y las fáciles son las que tenemos, erramos, pues, ¿no? En responderlas o tenemos el problema, ¿no? Muy bien. En un punto cefalométrico, ojo, hemos hablado ya de puntos, hemos hablado de ángulos y hemos hablado de planos. Ya sabemos de qué se compone un análisis cefalométrico, ¿verdad? Nos dice que la silla turca del hueso esfenoide se denomina que, ¿cómo se llama esa denominación, esa nomenclatura? Cela, correcto. Cela, muy bien. Muy bien, acá, vayamos a centrarnos acá, por favor. Acá, muy bien. Y acá vamos a reforzar todo lo que ya hemos visto, ¿no? Los puntos, planos y ángulos. En este caso es de Villar-Yaroa, que es su polígono, pero a lo que veo es que acá hay puntos básicos. Nación, silla, articular, gonium, ¿no? Planos. Todos estos puntos van a formar planos. Estos planos van a formar ángulos, ¿no? Y también, a su vez, para complementar el análisis, vamos a tener distancias, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, es de Villar-Yaroa, que es un polígono, generalmente se forma de esta manera, ¿no? Es muy importante para poder resolver preguntas sobre análisis cefalométrico, tenemos que tener muy claros los puntos, los planos y los ángulos. Si no tenemos eso, bueno, se va a dificultar aún más y vamos a demorar especialmente tiempo, ¿no? Ya que tenemos un tiempo limitado para poder resolver cada pregunta. Así. Según Steiner, muy bien, una pregunta, ¿no? Todos queremos que nos vengan estas preguntas, que ya nos digan qué autor o qué análisis cefalométrico tenemos. Y todavía en clase 1 esquelética, ¿no? Entonces nos ponemos a pensar y decimos, doctores, clase 1 esquelética, o sea, fabuloso, todo lo que todos los ortodoncistas deseáramos tener en caso, ¿no? Simplemente alinear, nivelar, interdigitar, hacer un poco de cierre de espacios restantes, finalizar y sobre todo, listo, el dinero nos cae por todo. No, ¿no es cierto? Eso es lo que normalmente hoy se tiene que, bueno, es lo que deseamos en otro caso, ¿no? Entonces, no dice que en un análisis de Steiner, ojo, leamos siempre, clases 1 esquelética, no hablamos de dientes. Dicho este paso, muy pocas veces, salvo Steiner, que como ya vimos en las preguntas, a veces habla de la proinclinación, igualmente Ríquez habla de la proinclinación o la ubicación del diente. La mayor parte de medidas que se da son de tipo esquelético en cefalometría, no lo olviden, esquelético, ¿no? El ángulo ANB, o sea, ¿qué quiere decir que es 1, 2, 3? Nos ubicamos, ¿no? ANB. Sabemos cuál es el ASI, ¿verdad? El A, acá. El B, aquí. Y el N acá, nacio. Entonces hacemos esta medida. Vamos a ver si me sale. Algo así. Esta medida es la que se llama ANB. Hay una medida ideal. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver la relación que existe esqueletalmente entre la mandíbula y el maxilar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál para ustedes es la respuesta correcta para poderla hacer? No se preocupen. Si no están, por favor, sírvanse a marcar siempre la letra de la alternativa, no el número, para que podamos tener mayor coordinación. Muy bien, la mayoría. ¿Qué dice la mayoría? Dice 2, ¿verdad? 2. Muy bien, marcamos. Vamos a nuestra burbuja, a nuestra resolución y vemos en el estado final qué nos dice, que es correcto, ¿verdad? 2. Es el ANB, es el ángulo formado por los lados, como ya les dije, NA o AN y NB. Indica la relación antero-posterior que existe en la maxila y en la mandíbula, ¿no? ¿Cómo se encuentra? Estas son medidas, obviamente, de tipo de corte sagital, ¿verdad?
Ángulos aumentados, tiene que haber una clase 2 para repasar, ángulos negativos, clase 3. Entonces, en este caso nos dice que hay una buena relación, por lo tanto, este debe ser la medida 2 grados. ¿Correcto? Muy bien. En esta pregunta nos dice de que es un factor predisponente que puede causar una maloclusión. Ya no nos dice el autor, sí, es una pregunta abierta, como la solemos, ¿no? Como dice, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? Entonces, no dejemos llevar un poco por la pregunta, sino que esta pregunta es bastante ambigua, pero tenemos que pensar que siempre, no lo que nosotros creamos, doctores, ¿no? O doctoras, ¿no? Sino que nosotros tengamos que ir a nuestro conocimiento ya previo para poder dilucidar y poder resolver esta pregunta, ¿no? En la nos dice que consumir preferentemente goma de mascar es un factor predisponente, ¿no? La pérdida temprana de dientes temporales, la dieta rica en alimentos fibrosos, la actividad física intensa y la fricción de dientes. Hay dos maneras de resolver este tipo de preguntas, donde de repente un poco tratan de confundirnos y decirnos que nosotros lo que creemos, ¿no? Yo puedo creer pues, que la goma de mascar sí produce maloclusión, pero eso lo dice la literatura, doctor, lo habrá dicho en algún momento la goma de mascar, o que si nosotros hacemos mucha actividad física, todos los que nos gusta jugar pelota todos los días a las 9 de la noche o 10 de la noche o interdiario, eh, todos los futbolistas en todo caso tendrían que tener maloclusión y los dientes todos malitos, ¿no? Así apiñados, ¿no? Entonces, hay respuestas, hay preguntas y respuestas, ¿no? Como están viendo ustedes, ¿no? O sea, a veces causa un poco de visibilidad el hecho de leerlas, ¿no? Entonces, la respuesta creo que salta a la vista, ¿no? Ya que tenemos que tener siempre en cuenta el hecho de que tienen que ser términos odontológicos o términos médicos, lo que también nos conlleven a que podamos tener la respuesta, ¿no? Vamos a analizar los factores en este caso, ¿no? Predisponente, ¿no? La pregunta nos dice que es un factor, pueden ser varios, efectivamente, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. La respuesta en este caso, no marcada, por favor, doctores. Muy pocos doctores han indicado cuál es su respuesta. Exactamente, muy bien, suficiente para muestra un botón. 8 doctores que se van por la respuesta B, ¿verdad? ¿Por qué es un factor predisponente que puede causar una maloclusión? Vamos a ver en otras preguntas también, ya que si nosotros, por ejemplo, vemos a un infante que tiene 3 años, viene con el diente explotado, le ha caído una bomba de Rusia justo a la pieza 7.5, ¿no? El niño estaba pasando por Ucrania y le cayó, ¡bah! Y vemos toda la cara. No hay nada que hacer, no se puede hacer bio, no se puede hacer ningún tratamiento de conducto, por lo tanto, lo único que queda es la pérdida, perdón, de la pieza dentaria. Se pierde la pieza dentaria temporal, ¿no? Ya no tenemos manera de tener ningún tipo de escalón mesial, no podemos evaluar. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que se va a alterar? La oclusión, ¿no? Se va a alterar la masticación, ¿no es cierto? Se va a alterar el tema fonético, ¿no? Se va a alterar, hay muchas cosas que contraen a la leche de la extracción. Por eso es que también la especialidad de pediatría, no se trata de salvar, como sería ya no tiene nada que hacer el diente, pero hay que hacer los tratamientos, su corona, su rehabilitación, para poder justamente no tener un factor predisponente a una mala oclusión. Ya que, ¿qué va a ocasionar la pérdida de presentaria? Cuando erupcione mira, son 3 años. Tenemos todavía un camino por recorrer. 4, 5, erupciona la molar permanente. En este caso estamos hablando de la 7.5, estamos hablando de la 3.6. ¿Ya? Erupciona la 3.6 y erupciona apenas un espacio y se empieza a mesializar, ¿no?
Ahora, puede ser, por ejemplo, que en el caso de que ya haya erupcionado un paciente, un niño de 6 años, se le quita la temporaria. ¿Qué va a pasar con la erupcionada? Se va a volcar, se va a mesializar. La mesialización va a causar un tipo de apiñamiento. Ese apiñamiento va a ocasionar una maloclusión. Si es que no se le pone, obviamente, el mantenedor de espacio, por algo está su nombre, ¿no? Entonces, en el paciente, por ejemplo, pediátrico de 3 años, se le extrae, tiene todo un tiempo largo para que empiece a ocurrir. Entonces, una de las causas predisponentes, o sea, ya nosotros pensamos como especialistas el hecho de que el niño de 3 años viene a la consulta de examen, ya no tiene una pieza de molar, tenemos que actuar, porque sabemos que estamos yendo a camino a una maldición, que no solo puede ser severo, puede ser leve, puede ser moderado o severo. Entonces, respuesta correcta, respuesta B. Muy bien. Doctores, con toda confianza, yo suelo extenderme un poquito en las explicaciones ortodónticas de las respuestas y en algún momento sienten que yo estoy extendiéndome mucho, bueno, sí lo hace también darme el corte correspondiente, no hay ningún problema. La aparición de una maloclusión debido al hábito de succión digital. Recuerdan que hablamos de hábitos. Entonces acá nos dice que aparece, ¿no? Un paciente de una maloclusión, dice debido al hábito de succión digital. ¿Depende de qué? Entonces aquí vamos a regresar acá, ¿no es cierto? Acá sí, pan, y vamos a regresar acá, pan. Para leer la pregunta, ¿no? Podemos leer, ¿de qué depende principalmente la aparición de maloclusión de la habituación digital? ¿No? Si lo leemos de otra manera, que la aparición de una maloclusión debido al hábito, recién, algo después bastantes frases, ¿de qué depende principalmente la aparición de maloclusión? Pero esa maloclusión causada por un hábito de succión digital. Entonces, ahí, muy bien, vamos a retroceder, vamos a borrar. ¿De qué depende la aparición? Entonces tenemos claro eso. De la intensidad de la succión, o sea, la fuerza. Estamos hablando de que si el niño tiene mucha fuerza, cuando hace su succión digital, va a haber una maloclusión, va a aparecer la maloclusión. Intensidad. Depende de que se produzca entre los 2 y 3 años, tengan que ver algo la edad del número de horas de succión. ¿De qué estamos hablando acá? De tiempo. Del tipo de dedo que se succione. Estamos hablando del instrumento. Y del número de dedos, de la cantidad del instrumento que ocasiona el hábito de succión digital. Entonces ya tenemos que tener en cuenta también, doctores, que cuando hablemos de hábitos de succión digital, de qué va a ser, de qué nosotros podemos tener en cuenta o nos va a valer para poder detectar la aparición de una maloclusión? Entonces, ¿cuál creen ustedes que pueda ser la respuesta correcta? Ah, sí, están horas. Por favor, no olviden siempre poner la letra de la respuesta, ya que no podemos responder en el examen escribiendo pues la letra, la frase, ¿no? Ujú. A ver, vamos a empezar. Estamos un poco divergentes, así como algunos ángulos cefalométricos A, B, E también, allá. A ver, tenemos A, vamos a ponerle 2 palitos. La B, nadie, 0. Horas, vamos a tener 3 palitos, según las respuestas de ustedes. Y la E, un palito. La B también acá, uy, se me dieron en mancha. Tenemos también 3 palitos.
La A, también otra partida. Bueno, estamos muy, la gran mayoría de doctores y doctoras van a marcar la A, la B y la C. Y uno que se va a ir, a ver si le da por la E. ¿Cierto? Entonces, vayamos acá, empezando por lo que es un hábito, ¿no? El hábito es una actividad que se realiza, ¿no? Con algún tipo de instrumento. En este caso vamos a resumir un poco el concepto. En este caso el hábito de succión es el dedo, se succiona, ¿no? Interponiéndolo puede ser entre el espacio interincisivo, ¿no? Tanto el superior y el inferior. Entonces, doctores, el hecho de que el niño agarre el dedo con mayor fuerza, pero lo agarre por un tiempo corto, ¿podrá producir la maloclusión? Ojo. B, de que se produzca entre los 2 y 3 años de edad. O sea, si el niño se chupa el dedo, disculpen el término tan criollo y coloquial, ¿no? Si succiona el dedo, a los 4 años ya no va a tener maloclusión, o si lo hace al año y medio no lo va a tener. Entonces, yo creo que en este caso, la aparición del hábito no se puede determinar por la edad, puede aparecer en cualquier edad, ¿no es cierto? Bueno, algunas mamás decían, ay, mi hijo se sigue chupando el dedo hasta los 20 años. Bueno, ¿no? A manera de broma, ¿no? Entonces, hace el número de horas de succión. A ver, nos ponemos a pensar el número de el tiempo. Muchas de las cosas, la aflicción o muchas de las cosas problemas que hábitos, patologías, tienen que ver con el tiempo, ¿verdad? Porque a mayor tiempo, ¿no? Hay mayor frecuencia. Y la frecuencia muchas veces causa los problemas. Ojo, lo dejamos. Muy bien, entonces ya tenemos algo con la C. Algo ahí nos estamos acercando un poco, ¿no? Estamos coqueteando con la respuesta C. La D. Del tipo de dedo que se succione, o sea, si yo me succiono, a ver, hay dedos que no se pueden succionar, ¿no? Bueno, sí, intentamos, ¿no? Entonces, no es muy relevante el hecho del tipo de dedo. El E, del número de dedos, toda la boca, bueno, puede ser maloclusión. Un poco complicado, eso así no es algo tan racional. Entonces, en este caso, la pregunta y la respuesta es muy ambigua, por lo tanto, nosotros nos tenemos que ajustar a lo que tenemos como base científica. Por lo tanto, siempre hemos sabido que a mayor frecuencia, ¿no? Mayor daño, ¿verdad? Entonces, el número de horas, el tiempo, es el que nos va a llevar a que se condicione la aparición de una maloclusión. Entonces, respuesta correcta, respuesta sí, demos la C. Muy bien. ¿Ya? Se lo hemos hecho por descarte. Muy bien, vayamos. Otra vez Steiner, que en su análisis nos dice que en el análisis cefalométrico de Steiner, el ángulo SND relaciona la base craneal con qué. Entonces ya tenemos que tener en nuestra cabeza nuestro ANB, nuestro SNA, SNB, y uy, no, problema del examen, no repasé bien Steiner. ¿Qué cosa es el D? Pues, ¿dónde se encuentra el punto D? ¿No? Entonces, por favor. Entonces, si hablamos del D, tenemos que tener claro, sumamente claro esos conceptos. Entonces, no vamos a poder resolver la respuesta si no tenemos. ¿Será maxilar, el D estar en la maxila o en el incisivo, en el maxilar superior? Acá, miren, ojo, lo que les había dicho. No dice mandíbula, dice maxilar inferior. Ahora, si nos está hablando de que es un análisis cefalométrico, estamos hablando de hueso, ¿verdad? Así, criollamente. Por lo tanto, ¿qué tendría que ver el plano oclusal, los incisivos? No tendría nada que ver. Incluso todavía lo relaciona la base craneal con qué. ¿La base craneal con qué? Con el premolar, con el incisivo, no. Un poco descabellada pensar en eso, ¿no? Entonces, no olviden que el B y el D, bueno, es un tip, siempre se encuentran en la mandíbula, ¿ya? Uh-huh. Exacto, doctores. Qué bueno. Al unísono, respuesta Siremo, respuesta correcta, respuesta B. Letra alternativa B. Respuesta correcta. ¿Ya? Ay, para recordar un poco, para afinar, para afianzar, para que pegue. ¿Qué es el ángulo SND? Es el ángulo formado por los planos SN y ND. Su norma es 76. Bueno,
Ya cuando estén en su especialidad, bueno, ahí tendrán que memorizar, pues, así, ¿no? ¿Cuánto es mayor, cuánto es menor, cuál es lo menor? Dice que el punto D representa el centro de la sínfisis, como pueden ver en el gráfico. Este ángulo indica la ubicación antero-posterior basal de la mandíbula respecto a la base del cráneo. Esta medida se toma para comprender la lectura de ¿qué? Del SNB. Muchas veces nosotros nos hacemos nuestras medidas, nuestros trazados cefalométricos, como se llama así correctamente, trazados cefalométricos. Hallamos de que la sínfisis estaba un poco acá, ¿no? O sea, nuestro pogonium estaba bastante prominente, ¿no? Entonces, cuando hacemos una medida, de repente, pues vemos que hay una protrusión de la mandíbula para una protrusión respecto a la base del cráneo, porque todo se relaciona respecto a esto, a ese N, la base del cráneo. Entonces, vemos que está un poco protruso, un poco proinclinado, ¿no? Vestibularizado, obviamente, hablamos de dientes, ¿no? No corresponde, ¿no? Entonces, es una mandíbula protruida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para poder ver si es que efectivamente el problema es de toda la mandíbula o solo es de la sínfisis que se encuentra abultada? La medida SND. Entonces, esa medida nos va a permitir corroborar o descartar la medida de la sínfisis respecto al SNB. ¿Ya? Ojo, no estamos hablando justo del pogonio, sino estamos hablando también del B, que esto se puede encontrar engrosado. ¿Qué pasa, doctores, si por ejemplo tengo así, mi punto B está acá, ¿no? A ver, si me está moviendo. Así. Ya todos van a meter clase 3, ¿verdad? Todo lo vamos a ver, ¿no? A manera de... Pero ¿qué pasa si yo hago mi medida y mi punto D está bien y mi medida está a la norma? Voy a pensar aún que mi mandíbula está protruida, ¿no? Es un problema morfológico de la sínfisis, ¿ya? Entonces, para eso es que nos exigen, ¿no? O sea, ustedes ven que las preguntas están dirigidas, pues, al conocimiento básico de algo muy, muy, muy puntual. Muy bien. Seguimos. Cuando el ángulo formado por el plano de Frankfurt y el plano mandibular se encuentra disminuido, ¿qué nos indica? Ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero ahora, ¿dónde está la respuesta? Está mal. Entonces, muchas veces vamos a encontrar también, doctores, ¿no? Dirán, el doctor está repitiendo nuevamente, seguro que no tiene más diapositivas, no se ha preparado, no tiene conocimiento. Bueno, simplemente el hecho es mostrarles a ustedes in vivo, in situ, el hecho de que pueden venir las mismas preguntas de los diferentes años, ¿ya? De los años posteriores, no, perdón, anteriores, ¿no? Pero con la respuesta cambia, simplemente. La anterior era la C, ahora ¿cuál es? La A, ¿no es cierto? La A, ¿ve? Ya, sí, pero acá lo vamos a ver todo porque acá estamos para darles la carnecita y decirles pues todo lo que puede suceder y pasar en el examen. Siguiente. En el análisis cefalométrico de este INER, el ángulo SNB aumentado se interpreta como, ya les había explicado, SNB. ¿Qué podríamos nosotros argumentar o resolver respecto al ángulo SNB? Aumentado, por cierto. Está retrognatismo maxilar, dice. Pero, Phil Gómez, ya les di el tip, doctores. Leamos la pregunta y veamos principalmente en análisis cefalométrico qué letra estamos viendo y automáticamente nos vamos vamos a llamarlo así, al órgano, al hueso, ¿no? De la letra, para no confundirnos mucho con las respuestas, ¿no? Si estamos hablando de SNB, estamos hablando de mandíbula o de maxilar inferior, ¿no? Y todavía si está aumentado, no, entonces tenemos la respuesta, no vamos a leerlas ya cada una de las respuestas para no cansarnos mucho. Efectivamente, prognatismo mandibular. Exactamente, respuesta correcta, respuesta Ciremo, prognatismo mandibular. Es descabellado, ¿no? Hablar de retrognatismo, peor todavía, de hipotensión maxilar cuando estamos viendo
que solo está tomando la base del cráneo con el punto B. ¿Ya? Pueden encontrar esta respuesta o esta bibliografía aquí en Bellini, Ortodoncia. Es un libro muy antiguo, pero a su vez es como el coquito del ortodoncista, ¿no? Porque siempre es bueno saber la base científica, la base primaria, lo que dio origen a la especialidad, ¿no? Entonces es muy importante eso, siempre tener los conocimientos básicos y primarios. Muy bien, la CNB es un norma 80 y vemos dónde está ubicado, ¿no? Muy bien. Steiner no nos quiere soltar. El análisis de Steiner utiliza el ángulo ANB. Estamos en todo eso de SNB. Estamos creando ya en nuestro USB, en nuestra memoria externa, ya qué es ANB, qué es SNB, qué es SNA, qué es SND. Respuesta correcta, doctores, por si desea anunciarla, será la protección dentaria, la vestibulación dentaria, discrepancias anteroposteriores maxilares, crecimiento dental, crecimiento vertical. ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Se acuerdan que habíamos hablado y habíamos resuelto una pregunta similar, pero como dice, o sea, es como decir sí, pero no, ¿no? O sea, similar, pero diferente, algo así, ¿no? Respecto a que, ¿para qué servía el ángulo ANB? Ya nos daba en otra respuesta también, ¿no? Entonces, esa es la idea, de que nosotros vayamos cada vez resolviendo preguntas, pero ya quedándonos con el conocimiento, ¿no? Efectivamente, ANB para discrepancias anteroposteriores, ¿pero de quién? Del punto A y del punto B, que están regidos a partir de la base del cráneo. Hablamos de dentario, ¿no? Como, le digo, como les dije ya, en Steiner vamos a hablar de dentario cuando hablamos del 1, simplemente del 1. ¿No? Crecimiento dental no tiene nada que hacer, la respuesta correcta es la C. ¿No? Así es. Muy bien. Muy bien, ¿se acuerdan que hablamos de las extracciones? Hablamos del espacio, ¿no? Cuando se da una maloclusión. Por lo tanto, dice que un mantenedor de espacio removible tiene el objetivo de prevenir ¿qué? ¿Qué va a prevenir? Distalización, mesialización. Muy bien, veo sus respuestas y empezamos a resolver. Alguna vez me preguntó uno de los colegas, ¿no? ¿Podré colocar un mantenedor de espacio en un molar deciduo? ¿Qué creen ustedes? Obviamente, si queremos distalizar, vamos aquí bien claro dice mantener, ¿verdad? Es lógico, ya, como dice una autora que le está escribiendo el chat, es lógico, mantener. Entonces, distalizar, dice, para prevenir la distalización de los dientes anteriores. ¿Cómo podemos colocar un mantenedor? Que sería algo alucinante, ¿no? Colocar un aparato que prevenga la distalización, tipo una férula. Vayámonos siempre al soporte científico, ¿no? Al soporte literario, lo que es ortodoncia o odontología, ¿no? Mesialización de molares deciduos. Ya en una dentición mixta tardía ya no interesa si se está mesializando.
¿no? Simplemente esperar el reclamo dental. Y si está ocurriendo eso, una mesialización de los molares deciduos, en ese caso, ¿qué se tendría que hacer, doctor? Es un consejo, hacer extracciones seriadas, ¿verdad? Que es una indicación. ¿Para qué? Para que podamos evitar el desplazamiento, la rotación y contactos prematuros, ¿no? O la erupción de otros dientes, ¿no? En este caso, los premolares. Extrusión descartada. Apenas lo leemos. La respuesta correcta es mantener, perdón, evitar o prevenir la mesialización de los más problemas. Sobre esta base van a venir las preguntas de mantenedores de espacio. Sobre esta base, como están viendo ustedes, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta eso. ¿Ya? Muy bien, a ver. Vamos a borrar nuestra pizarra. Vamos a poner nuestra respuesta. Y aquí podemos ver claramente un mantenedor de espacio. Podemos ver qué funciones puede tener, ¿no? Pero en este caso no nos está exigiendo. Hay tres cosas de un aparato, sea ortopédico, ortodóntico, ¿no? Primero tiene un objetivo, luego tiene un requisito, ¿no? Requisitos para, por ejemplo, para hacer un mantenedor hay requisitos, ¿verdad? ¿Cómo tiene que ser confeccionado? ¿De qué material? ¿Cómo? ¿Cuándo? Otra características, cómo es su forma. Y la última es, para qué estamos haciendo el aparato? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que devuelve? ¿No? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de ser también de un mantenedor de espacio? Ojo, acá estamos viendo el objetivo, no confundir el objetivo con la función. Ese es el término, se me estaba yendo de la mente. No confundir el objetivo del mantenedor de espacio con la función. Son muy diferentes, se lo estoy diciendo y van a ver en las preguntas. Muy bien, regresamos a nuestras maldiciones de tipo dentario. La respuesta es la C, doctores, para que puedan marcar. Exacto. Según Angle, se debería pronunciar ángulo, ¿no? Ángulo, pero bueno, nos hemos acostumbrado a nuestro Spanglish, llamarle Angle, ¿no? Según Angle, una de las características de la maloclusión clase 2, división 1, ya lo vimos, ¿no es cierto? Y acá hay una jugada. La respuesta es la alternativa. Sí. Respuesta correcta, la C. Muy bien. A partir de las 9 de la noche vamos a correr un poco más, ya que son más dinámica la resolución de las preguntas con respuestas, bueno, menos explicativas también. Ya. Muy bien, respuesta correcta, la C. Muy bien, no se olviden. Muy bien, otra pregunta. De acuerdo a la clasificación de Angle ya hemos visto, ¿no? Sabemos cuál es la clasificación. Y si no, la vamos a repasar en casa. Son reconocidas como características determinantes de la opción clase. Un tip, doctores, antes que me olvide, ¿no? Si no sabemos o no recordamos bien la clasificación de Angle, tenemos que tomar nota y en nuestro tiempo libre de estudio tenemos que revisar cuál es la clasificación, ¿no? El motivo de este banqueo es recordar cosas precisas, pero cosas de origen muy básico, bueno, tenemos que resolverlas en propia casa, ¿no? Dice que de acuerdo a la clasificación de Angle, son reconocidas como características determinantes de la maloclusión clase 2, división 2. Hablamos de la 1, ¿verdad? Ya. ¿Cómo será la 2? Igual, diferente, será lo reverso. ¿Cuál es la respuesta de ustedes? Leamos la pregunta y resolvemos.
Muy bien, doctores. Esta pregunta la respondió 26 doctores. De 93, ¿no? Todavía no hay quórum, pero bueno. Sigamos así. Pero que se vayan sumando también. A ver, vamos a ver cómo hace. ¿Cuántos dan por la A? Hasta ahí tenemos 3. ¿Cuántos por la B? 3. También estamos empatados. A ver, un dirimente, un presidente del Congreso que diga que se vaca o no se vaca. A. Subió la A. Oh, no, la B también. Doctor Muñoz Briceño, excelente su diferencia, su diagnóstico diferencial, excelente, felicito. Y ahora demos la respuesta. A ver, empecemos. Según Ángel, estamos hablando de dientes, obviamente, la clasificación. Son reconocidos como características determinantes. O sea, con esas características, sí o sí es clase 2, es lo que nos quiere decir. Por lo tanto, cuando yo vea esas dos características, voy a decirle al paciente, tienes maloclusión clase, eres clase 2. ¿No? Relación moral clase, obviamente, no está por descontado, ¿no? Ni modo quería clase. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué otra característica tenemos que encontrar, perdón, en una maloclusión clase para que sea 2, división 2? Palatinización o verticalización de encímas superiores. Es lo mismo que, bueno, también se utiliza el otro término, lingualización o verticalización en el encima inferior, también se está viendo para atrás, ¿no? Puede ser lingualización en el inferior, en el superior palatinización, pero también puede decir retrusión, ¿no es cierto? Pero en este caso utiliza el término vertical. Entonces vemos nuestra mente, nuestra 2-2, ¿no? Vemos que es hay muchas cosas que ver en una 2-2, su biotipo, ¿no? Cómo se encuentra la parte dentaria, cómo se encuentra su overjet y overbite, también nos pueden preguntar. Entonces, son una serie de características, pero hay determinantes, como no sé, ¿no? ¿Qué pasa si no encuentro esto en una 2? No, esto es una 2-2. Estas dos. ¿Respuesta, doctores? A ver, por favor, doctor, estoy viendo que en algunos casos me están respondiendo alternativas que no están en la pantalla. Por favor, tomemos un poco en serio esta clase, es muy importante. Que van a decir, el doctor me ha explicado, me dijo, y me lo dijo 1 y 2 y 3 veces. Si entendí, bueno, di bien mi examen, si no entendí o no comprendí o no, bueno, ya tiene su consecuencia, ¿no? Muy bien, voy a darme el tiempo para leer la alternativa A. Relación molar, clase 2. Muy bien, tiene que tener. Palatinización o verticalización de incisivos. No son dos cosas. Si se palatiniza, obviamente se verticaliza, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Incisivos superiores. B. Relación molar clase 2. Vestibularización de incisivos superiores. La B ya, la B es una 2-2 o una 2-1. Les voy a ir. 2-1, bueno. Relación molar clase 2, vestibulación de incisivos inferiores. A ver, ¿cómo sería esa molar 2? Como un perrito, algo así, ¿no? Estaría solo relación molar clase 2 y la vestibulación de los dientes, como día cruzada.
Existe eso, existe, pero eso no es una 2. En ortodoncia, en maloclusión, en apiñamiento, puede existir todo, entonces podemos llegar a todo. Podemos encontrar de todo a nivel de maloclusión, sea esqueléticas o sea dental. Relación molar clase 2, lingualización o verticalización de encíos inferiores. En una relación molar clase 2, lingualización o verticalización, eso podría ayudar a un overjet excesivo, ¿verdad? Por lo tanto, podría ser característica de ¿qué? De una 2, 1. O sea, aquí no está muy clara, como vemos, ¿cierto? Porque algunos, ustedes, relación molar clase 2 y palatación o verticalización de incisivos superiores laterales. ¿Nos dice la pregunta? No nos dice, por lo tanto, no agreguemos a lo que no. Pero sí es la respuesta correcta. Por lo menos es la que más se acerca, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera tenemos que resolver. Dice incisivos superiores, independientemente de que sean laterales o centrales. Clase 2, división 2, tomemos nota. Lo primero que vamos a encontrar son los maxilares están atrapados. La mandíbula está atrapada, como vemos en el gráfico. Corona de los incisivos superiores se encuentran en retrusión. Retrusión, palatinización o verticalización. ¿Correcto? Ahora, muchos dirán ustedes, no, pero la pregunta es inexacta, porque a mí me dicen superiores, pero está generalizando, no te está diciendo central o lateral, por lo tanto, sí o sí es la respuesta correcta, o sea, puede ser la respuesta. No te está diciendo algo de repente que no. Incisivos, no los incisivos superiores, no, te dicen superiores, por lo tanto, los centrales son superiores, en este caso los incisivos superiores, perdón, los incisivos superiores son, ¿cuántos son los incisivos superiores? 4. ¿Cuáles son? Centrales y dice que en la patología que los que se encuentran palatinados o verticalizados son incisivos superiores generales, normal, entren. No es tan exacto, pero ¿no? Entonces, el hecho de que nos hablen de que la corona de los incisivos superiores se encuentren en retrusión o palatinizados, obviamente es una característica determinante para clasificar una maloclusión 2, división 2. Profundidad normal de la muerte, esa ya es una característica, pues, uy, ¿no? Que no las van a preguntar porque es de cajón, ¿no? Que hay un overbite excesivo, casi al 100% en algunos casos, ¿no es cierto? La biversión de los incisivos, obviamente los labios se van a vertir cuando hay este tipo de maloclusiones. ¿Por qué? Disminuye por la altura de los dientes, ¿no? Ya que la mordida es profunda, se van a ver, los incisivos superiores van a chocar como ya, bueno, un poco mal llamado, van a chocar con los labios, van a vertir. Y es una labioversión, una dobladita. Y el perfil facial es recto y levemente convexo. Obviamente, si hay una palatinización, no va a haber una correcta expresión, por lo tanto, el perfil facial se va a volver de tipo recto. Muy bien, seguimos. Nos preguntan ¿cuál es el análisis de la dentición mixta que se vale de radiografías periapicales para el cálculo del ancho mesodistal de caninos y premolares permanentes? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta ahí, doctor? Estamos hablando de análisis. Obviamente la medición no las vamos a hacer nunca, pues, dentro del paciente, ¿no? Que es complicado. Tenemos que tener modelos. Y al tener modelos y necesitar medidas, estamos hablando de qué? De análisis de modelos. Entonces, ¿no dice que en una dentición mixta, vamos a ver un niño 8 años, 9 años, en la cual necesitamos saber, pues, predecir el ancho mesodistal de los caninos y premolares permanentes, ¿verdad? Entonces, hay muchos análisis, ¿no? Los cuales también les invito a ustedes a revisar en sus tiempos de estudio. Nos dice que en este caso, ¿qué nos exige? Que ese análisis
se valga de radiografías periapicales para el cálculo del ancho mesiodistal. ¿Cuál será? Moyers, Tanaka, Johnson, Downs, Stenner o Nance. Sus respuestas, doctores, por favor. Interactuemos. Muy bien, doctores, análisis de Nance, obviamente, ¿no? Nance tiene una parte de ese análisis. Si bien algunos pueden decir, nada, no, se encarga de ver lo que es la medida o la correlación entre las arcadas, la basal y los dientes, de la medida del ancho mesistal, solo de los permanentes, claro, normalmente, pero también cuando no hay, se vale de radiografías periapicales para predecir el ancho mesistal de caninos y premolares permanentes. Moyers no, porque Moyers se basa en qué? En una tabla, ¿verdad? En una tabla predictiva. Down, Steiner no, porque es un análisis no de modelos, sino es un análisis de qué? De análisis cefalométrico. Muy bien. Es un signo característico de la deglución atípica. ¿Se acuerdan que al principio, doctores, hablamos de deglución normal? Muy bien, ahora me están preguntando lo contrario. Aquí en este gráfico está muy bien sintetizado cómo encontramos, ¿no?, en una deglución característica. Lo que nos exige es un signo característico. La respuesta, doctores y doctoras, les voy a dar un pequeño segundo para que puedan leer. Muy bien, retomamos. Por favor, doctores, hagamos interactiva, por favor. No es un monólogo el cual yo dé la respuesta, explique y listo, colaboremos. Vamos a acostumbrar también a esa mecánica. A ver. Si hablamos de deglución atípica, estamos hablando de esto, ¿verdad? Cuando la deglución no se realiza de una manera normal, puede haber interposición lingual, ¿no? Puede haber desoclusión, puede haber muchos factores. Puede ser que la lengua se encuentre descendida, por lo tanto va a ocasionar que en el maxilar no haya un correcto desarrollo, ¿verdad? El maxilar superior. Dice, contracción de los maceteros durante la deglución, obviamente ahí no es una característica de una deglución atípica, al contrario, es una deglución típica o normal. La oclusión de los dientes durante la deglución, hablamos de que hay una máxima intercuspidación, ¿se acuerdan? En una pregunta. ¿Sí? Como la pregunta también nos ayuda, la anterior pregunta resuelta nos ayuda a tener ya la base para responder, ¿verdad? Se están dando cuenta, ¿sí? Competencia labial en reposo. Obviamente, lo normal es que todos coman con la boca cerrada en todo caso, ¿no? Una competencia labial en reposo. Ya que sí sería una característica de reducción atípica, el hecho que hay una mordida abierta, ¿verdad? Y la mordida abierta posteriormente, que ya les había hablado.
Entonces, la respuesta correcta que ustedes me han dado es la alternativa B. Obviamente, en un signo característico de la deglución atípica es que la musculatura perioral se encuentra pues, muy activa cuando no estamos en la ingesta, ¿no? Como podemos ver aquí está bien remarcado, ¿no? La situación de la ingesta de alimentos. ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponden a un requisito de un mantenedor de espacio ideal? Recuperación del perímetro de arco dental, distalización de primeros molares permanentes, mesialización de incisivos permanentes, restauración de la opción masticatoria, instalación. Ya les había dado un tip, ¿no es cierto? Habíamos hablado de que es muy diferente hablar de objetivo, requisito y de función. Ahora, ¿qué nos pregunta? ¿Cuál corresponde a un qué? A un, perdón, a un requisito. Tienen ustedes ahí la referencia. No, no solo es el único libro, también lo pueden encontrar en otros libros. Entonces, ¿cuál sería un requisito? Muy bien, aquí vamos a ver. Requisitos generales, si no lo olviden, por eso, de un mantenedor de espacio es mantener el espacio, obviamente por eso se llama mantenedor, su nombre mismo lo dice, no alcanza. Mantener el espacio hasta que se produzca la erupción del sucesor permanente. No interferir en la erupción normal de los permanentes. Estos son requisitos, el objetivo era diferente, ¿verdad? No interferir en el desarrollo de las bases óseas. Impedir la extrusión del diente antagonista. ¿Ya? Por eso es que se coloca una debida altura también, ¿no? Se tiene que tomar tanto la impresión del superior al inferior para colocar el mantenedor, para elaborar el mantenedor de espacio. Restablecer las funciones de la distinción temporal. Fonación, deglución, masticación. El número 5 es el más importante. Ya, es muy importante tener en cuenta eso. Y obviamente, ¿no? El diseño que tiene que ser un diseño totalmente higiénico, que permita pues que el aseo sea el correspondiente, especialmente en niños que tienen muchos problemas pues, de lo que es alto índice de caries o en riesgo estomatológico alto, ¿no? Entonces, la respuesta correcta la tenemos, es obviamente restauración de la función masticatoria. No vayamos a marcar lo mismo que de un objetivo, que también está ahí la respuesta. Que es mesialización en ciclos permanentes, ¿no? No está pidiendo que, no está pidiendo qué previene, sino está diciendo a qué corresponde, o sea, para qué no, cuál es la función, cuál es el requisito, perdón, no la función, el requisito principal de un mantenedor de espacio. La restauración de la función masticatoria. Muy bien. Muy bien. Siguiente. En el análisis de Steiner, un valor aumentado del ángulo 1NB, ¿qué nos representa? ¿Cuál es la respuesta correcta? Steiner, recordemos Steiner. Muy bien. ¿Quién da más?
Muy bien, empezamos. Al hablar de Steiner y al hablar de uno, como ya les dije, estamos hablando pues de dientes, ¿verdad? NB nos da a colación inferiores, todo lo que tenga inferiores. Estamos hablando de dientes, por lo tanto, descartamos lo que tenga que ver con el sistema óseo. Lingualización de incisivos, aumentado. Por tip ya sabemos que aumentado quiere decir que está volcado, está protruido, está vestibularizado, por lo tanto no es lingualizado, ¿no? Ver la relación inadecuada entre incisivos superiores y inferiores, bueno, no tiene relación. Por lo tanto, la única que se acerca es la vestibulación de los incisivos inferiores. Así, ¿ya? Respuesta correcta, respuesta C, sirena. Aquí está, relación, ¿ya? Relación incisivo maxilar inferior, ¿no? 1N, 1NB, perdón, en este caso, ¿ya? Marque el enunciado correcto en relación a los hábitos bucales. Ya, ahora sí tenemos que pensar y ver cuál puede ser, a ver, según lo que tenemos. No nos dije exactamente. Correcto, ojo, doctores, ¿no? Podemos pensar que nos está pidiendo el incorrecto. ¿Cuál es el correcto? Quiere decir que hay 4 incorrectas y una correcta. La respiración bucal no se relaciona con la obstrucción de vías aéreas superiores. La succión digital provoca mordida abierta posterior, la única fase generalmente es succión de hábito de succión. El hábito de postura puede producir mordida abierta anterior. La succión digital no está relacionada con trastorno psicoemocional. A ver, vamos a resolver rápidamente. La respiración bucal se relaciona, obviamente, con la obstrucción de vías aéreas, cuando sufren de adenoides, cuando no respiran bien, cuando hay una respiración que no es nasal. Se responde bucal, que es un colapso del maxilar superior, ¿verdad? Por lo tanto, hay un crecimiento hacia adelante, hay una constricción de lo que es el paladar. Entonces, eso genera, obviamente, un hábito bucal, ¿no? La succión digital provoca mordida abierta posterior. ¿Será cierto eso? Si hemos hablado de succión digital, estamos hablando de que una vida, no, posterior, sí, no. Produce mordida abierta, sí, pero no posterior, sino anterior. El hábito de postura puede producir mordida, no está relacionado. La succión digital no está relacionada con... Entonces, la única respuesta es que, obviamente, la onicofagia, como ya hay un hábito como ese, de meterse algo, el dedo a la boca, ¿no? Después de que se le retire el hábito de succión, ¿no? Generalmente viene la onicofagia y eso está documentado y está investigado. Siguiente pregunta. El análisis de Steiner, la base craneal se presenta por la línea. ¿Por qué línea se está representada la análisis de Steiner, doctoras y doctores? Será PA, gonium menton, PN, porion orbital, SN. Ojo, tenga en consideración que acá como tip, ninguno de los puntos cefalométricos ahí es como una P exacta, ¿no? No hay pollo, no hay, ya, o pogonium con PG, PO. Entonces, la base craneal está representada, ¿por qué? Por silla nacia, por lo tanto, sus siglas son SN. Muy bien. Respuesta correcta, respuesta sí demo, la alternativa E. Esa es la base, nunca se olviden de la base electoral. Ya. Uy, estamos hablando de mantenedores, muy bien, diferentes tipos de preguntas, ¿verdad? Por eso hablábamos de lo que es hábitos, ¿no? Hablábamos de cefalometría,
Hablamos de biotipos, de maloclusiones, de análisis facial. Entonces, nos dice la pregunta que en un mantenedor de espacio removible, ¿qué previene? Mi selección de los molares permanentes, ¿no? Es una pregunta repetitiva ya, respecto a que esta se ha hecho recién en el año pasado. ¿Ya? Entonces, cambia la forma, pero sigue siendo la misma. Pasamos ahora a Ricketts. Hemos hablado de Steiner, ¿verdad? Un tipo de productos, por lo tanto, no se olviden, doctores y doctoras, de repasar todo lo que es el análisis cefalográfico de Steiner. Ahora nos vamos con Ricketts. Según Ricketts, ¿no? Nos dice en el cefalograma de Ricketts, ¿qué ángulo indica la dirección del crecimiento del mentón? Y es importante la determinación del biotipo facial, ya más complejo. Nos dice que hay un ángulo, obviamente, que al trazarlo, ¿no? Al medirlo, nos va a indicar la dirección del crecimiento del mentón, hacia dónde va el mentón. Y es importante para determinar el biotipo facial. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? O mejor dicho, no creen. ¿Cuál es la respuesta? No porque diga ángulo es la respuesta correcta, doctores, hay que tomarlo en cuenta. ¿Cuál es la respuesta, doctores, por favor? Con decisión, por favor, la respuesta. Muy bien, tenemos un poco de problemas, ya que necesitamos averiguar que ese ángulo nos dé la dirección, ese ángulo nos da la dirección del crecimiento del mentón y la determinación del biotipo facial. Muy bien, vaya. ¿Qué es el eje facial? Y el eje facial es el ángulo entre el eje facial y el vacío ignacio. Hay un eje facial, vacío ignacio, ¿no? Y PT con natio. Este ángulo. ¿Ya? Entonces, esta es la dirección, dice que esto nos va a indicar la dirección del crecimiento del mentón y de los molares superiores. ¿Ya? En este caso, esto nos va a guiar a que nosotros puede ser que el mentón se vaya hacia abajo, o puede ser que sea hacia abajo o hacia arriba. ¿Ya? Expresa el radio, hay un radio, ¿no es cierto? Entre la altura y la profundidad facial también, ¿ya? Muy importante. Muy bien. Indique cuáles son los planos que forman el ángulo de la profundidad facial en el cefalograma lateral de Ricketts. Plano facial y el plano de Frankfurt. ¿Ya? Me voy a acceder aquí. El plano facial y el plano de Frankfurt. Ojo, anótenlo para revisar. Es muy importante que ustedes lo revisen, ¿no? Nos está indicando que cuáles son los planos que forman el ángulo de la profundidad facial. Hay un plano facial y hay un plano de Frankfurt. ¿Ya? Este es el plano facial. Si no miren lo que dice eje facial, este es el plano. ¿Ya? ¿Entienden? ¿Ya? Esto va a ver a qué dirección va a ir también el mentón, ¿no? Como nos dice cuál es el ángulo de la profundidad. O sea, ¿qué tan profundo está este ángulo? ¿No es cierto? Acá. Si esto nosotros tenemos, el ángulo ya no va a ser más profundo que cuando está hacia externo. ¿Ya? Muy bien. Ya tenemos la respuesta correcta. Ajá.
La respuesta anterior es la respuesta de eje facial. ¿Ya? El punto cefalorráquico porión corresponde a siglas, ¿no? Ujú. Obviamente al punto más superior de qué, o más anterior o más inferior de qué, porio. Al punto más superior del orificio del conducto auditivo externo, ¿verdad? Entonces no olvidemos esos puntos que aparentemente sí lo sabemos, ¿no? Es muy fácil. ¿Cómo va a venir esa pregunta tan fácil? Creo bien. Ujú, ¿ya? Las preguntas que están más, con letras más grandes son las del año pasado y del año antepasado. ¿Ya? Muy bien. Porión orbital. Pues, y la base del cráneo. Se la nación para poder, pero tener claro. ¿Cuándo consideramos que un paciente tiene discrepancia dentaria positiva, doctores? Cuando el espacio, estamos hablando obviamente de análisis de modelos, ¿verdad? Cuando el espacio, perdón, cuando el espacio disponible es menor que el espacio requerido, cuando hay 10 temas, cuando hay apiamiento, cuando el ángulo está aumentado. A, B. A, B, B. Exactamente, muy bien, doctores. Ujú. Está claro, ¿no? Está claro, cuando hay discrepancia dentaria, hablamos bastante de discrepancia, ¿no? Discrepancia transversal, cuando vamos a ver que la mandíbula es más ancha que el maxilar superior, discrepancia dentaria negativa cuando tengamos apiñamiento y discrepancia positiva cuando tengamos diastemas. Aquí un poco para ahondar el conocimiento claro, el concepto claro de lo que es discrepancia dentaria, ¿no? El- en este caso, el apiñamiento es una presencia de solapamiento entre dos dientes de la misma causa. Hay una mala alineación, ¿no? El espaciamiento, bueno, es de espacios, obviamente, ya que ¿y cómo se denomina esto a nivel técnico, ¿no? La discrepancia óseo-dentaria positiva se le llama los diastemas y negativa al apiñamiento, así de fácil. Está correcta la B para que puedan anotar. Muy bien. Ahora sí entramos a un término muy utilizado en ortodoncia. ¿A qué se denomina torque coronario? Se denomina torque coronario a la inclinación mesiodistal de las coronas dentarias con un signo de interrelación, ¿no? A la inclinación labiolingual, al diámetro incisivo cervical, al grado de intrusión o obstrucción de las coronas. Ahí tenemos que tener muy en cuenta repasar qué cosa es torque. Saber el concepto, ¿no? ¿Qué cosa es torque? Pero también aquí lo vamos a ver, lo vamos a resolver de una manera muy sencilla, ¿no? Esperamos sus respuestas, doctores y doctoras, obviamente. Continuemos, doctores, por favor. De repente, bueno, estamos ya casi hora y media.
De repente desean algún break para poder un poquito las piernas, la espalda, tomar algo de agua de repente, por favor pueden solicitármelo, podemos para 5 minutos para que puedan, de repente tienen alguna necesidad extra y podamos suspender por breves 5 segundos. Me hacen el pedido sin ningún tipo de problema. Muy bien, muy bien. Terminamos la pregunta y hacemos un break a pedido de todo el público, de todos los doctores, de 10 minutos. Muy bien. O 5, no sé qué dice el público, estoy a su total disposición. Muy bien, 10 minutos es el consenso. Muy bien, doctores. Muy bien, entonces vamos a la resolución inmediata de la regla. ¿Qué es torque? ¿Ya? Torque positivo se denomina cuando la corona del diente se inclina hacia el vestíbulo, hacia el vestibular, como vemos ahí en el gráfico, como estamos viendo, ¿no? Cuando la corona se va hacia el vestíbulo, o sea, hacia acá. Y la raíz se va hacia acá. Eso se llama torque. Ese es el positivo, hacia adelante. Ya sabemos también cómo es una persona positiva, ¿no? Y negativa, bueno, es un pequeño swing, ¿no? No se moleste. Torque negativo, cuando la corona del diente se inclina al viceversa, hacia palatino lingual y la raíz hacia vestibular. Ese es el torque. Es una inclinación, ya en primer lugar, el torque. Hacia cualquier lado, sea vestibular o sea palatino, ¿no? De acuerdo a esa inclinación se le denomina positivo o negativo. Entonces, para simplificar la respuesta. Entonces, teniendo ya ese concepto, damos nuestra respuesta y nos vamos a nuestro break. Ojo, tenemos que también buscar, a veces no nos van a poner el término correcto o el término muy usado. ¿No? ¿Es el término correcto? Sí, el término más usado. Hemos hablado de vestibular, no hay vestibular. ¿Qué puede ser igual a vestibular? Ojo, no nos está preguntando si el torque es positivo o negativo, solo nos está preguntando qué cosa es torque. Es una inclinación, correcto, pero ¿a qué lado? Al hablar de vestibular hablamos del labio, ¿verdad? Y al hablar de palatino, también podemos hablar a qué? Lingual. Lo relacionamos. Es una dificultad que nos pone. Mesiodistal es otro, eso se le llama tipping, ¿no es cierto? Tip, ¿no? Intrusión y extrusión, bueno, no tienen ninguna relación. Diámetro medio, inciso cervical, peor todavía. Entonces, la respuesta correcta, la respuesta sí de eso, pues, vamos a ver qué han marcado. La B, inclinación labiolingual. Así es, muy bien. Bueno, doctores y doctoras, son 9:16 de la noche, nos estamos reencontrando 9:26, por favor. Muy bien, dejamos en stand-by todo, ponemos silencio y nos reencontramos con el permiso de la mesa de conducción en 10 minutos. Muchas gracias.